Se cortó, mire, se cortó. Ay, ay, ay. Ok. Oh, alfarero, mi vida te entrego, restaura mi ser y hazme de nuevo. Sí, Señor. Estamos a punto de comenzar. Déjenme cerrar aquí porque entra mucho. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ahora sí, ya estamos listos, ya vamos a comenzar a las 7 en punto. Vamos a comenzar el día de hoy, ya que estamos a las 8. Tenemos algo que hacer, el hermanito Vega y su servidora, por supuesto en separado, pero siempre teniendo que ver con las cosas del Señor. Adelante, pastor. Parece que no se le oye. Bueno, vamos a iniciar, vamos a orar para iniciar este estudio bíblico. Vamos a estar en Génesis 35. En Génesis 35 vamos a estar el día de hoy. Bueno, dice así: Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, tarde, noche, día, mediodía, no sé hasta dónde llegaremos, Padre, te estamos dando gracias, te estamos honrando, Señor, estamos diciéndote, Señor, que nos des la sabiduría, que camines en medio del pueblo, Padre, que le des a nuestro pastor Vega, Padre Santo, la sabiduría, a nosotros que nos abras el entendimiento para poder entender tu palabra, para poder descubrir juntos, Señor, las maravillas, las perlas que tú has dejado, los misterios que has dejado, Señor, en las sagradas escrituras, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú en esta tarde, en esta hora, Señor, en medio de nosotros, y que nos bendigas, Padre, y que guardemos y atesoremos en nuestro corazón esas perlas. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias desde el fondo de nuestro corazón, porque podemos decir: hasta aquí me ayudó Jehová, y usted ha sido bueno con todos nosotros, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga. Ya habíamos mandado la invitación a los hermanos. Aquí estamos ya listos para comenzar el servicio del día de hoy. Vamos a estar dándole inicio. Ay, me dice, imagínense que no puedo traerlo aquí al hermano. Ay, ay, ay. Bueno, ya estamos ahí, hermanito, ya estamos ahí. Que el Señor le bendiga. Bien, hermana, es increíble. 2 teléfonos. Vamos a entrar y se cortaba la señal. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, clarito, clarito. Ok, bueno, les saludo en el nombre de Jesús, y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 35 en el libro de Génesis, y habla acerca de Betel, y la palabra Betel significa casa de Dios. Fíjese que es la primera vez que se da a demostrarnos que Dios tiene una casa, y lo que se refiere es que donde nosotros construimos
un altar para él, ese lugar se convierte en casa de Dios, lo que significa que Dios nos habla, es donde se reúne la familia. Y aquí dice en el verso 1, dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí. En el verso 2 dice, dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjese que aquí Dios se le presenta nuevamente a él en el verso 1 y le pide Dios ahora directamente a él que le haga un altar a él. ¿Por qué? Abraham siempre estuvo haciendo altares, siempre estuvo dándole la honra y la gloria al Padre todo el tiempo. Llegaba a una ciudad y ofrecía la ciudad al Padre. Llegaba a cualquier lugar y siempre estuvo atento. Pero aquí el Padre se presenta a Jacob en un sueño y fue la primera vez. De ahí pasaron muchos años. Y ahora, después de más de 20 años, el Padre se le aparece a él y le pide que le haga un altar. Y es lo que le está diciendo, dice Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí. Dice, y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando oías de tu hermano Saúl. Lo que le está diciendo aquí Dios es que se acuerde que toda la misericordia que ha tenido. Su hermano había prometido matarlo, lo que significaba que lo iba a buscar hasta encontrarlo. Esaú era un cazador, era muy fácil para él poder encontrar a Jacob. Mas aquí lo que está hablando es que Dios lo protegió, protegió su vida todo este tiempo. En el verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay en vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. Fíjese que un llamamiento que hace Jacob a su familia, dice a toda su familia y a todos los que estaban con él, dice quitad los dioses. La palabra dioses aquí en esta palabra se está refiriendo a todo lo que ellos adoraban. Eran ídolos y realmente no hay una diferencia de ídolos a dioses. Y quiero que vea una diferencia de ídolos a dioses. Ellos no solamente adoraban a ídolos, sino que los adoraban exactamente como que si fuera Jehová. O sea, una deidad muy poderosa sobre otros demonios. Por ejemplo, la gente católica adora a diferentes santos, pero a quien realmente adoran más es a la Virgen de Guadalupe. Ella es su Dios. En el caso de aquí, cuando él dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Por qué decía dioses ajenos? Porque ellos no les pertenecían a esos dioses, ni esos dioses les pertenecían a ellos. Uh-huh. Y dice, y limpiad y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué Jacob estaba diciendo o estaba pidiendo que se mudaran vuestros vestidos? Porque bordaban en los vestidos la imagen de esos dioses, porque portaban en los vestidos, en su ropa, imágenes de esos dioses como en ofrenda. Hoy en día podemos ver playeras de una virgen que traen las personas o de un santo en reconocimiento. Entonces lo que aquí estaba diciendo Jacob, que no hubiera nada, ni tela en donde se podía dibujar o bordar una imagen de esos dioses, ni que hubiera nada de metal o de madera o de piedra que ellos tuvieran. Y el verso 3 dice, y levantemos y subamos a Betel, dice, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Aquí Jacob lo que hace es que está invitando a todas las personas que suban con él y los está invitando a que tengan adoración. Fíjese, aquí Jacob está invitando a su familia, pero también está invitando por primera vez a todas las personas, sus trabajadores o sus esclavos que estaban con él, sus concubinas, sus hijos. Por primera vez aquí él invita a todos a adorar, pero hace algo inteligente y sabio, que quite todo lo que es adoración a otros dioses. Entonces aquí les invita a ellos para que suban y dice, adoren ahí en un altar, dice, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Jacob tuvo una relación personal con Dios a pesar de las dificultades o situaciones que estaba pasando, pero no compartió esa adoración con su familia o con sus hijos. No vemos que anteriormente, ya ellos adultos, ya mayores de edad,
nunca se puso con alguna de sus hijas o sus hijos a adorar a Dios, sino que es aquí y lo hace genérico con sus esclavos y con todos. En el verso 4 dice, así dijeron a Jacob todos los dioses extraños que habían en poder de ellos. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses extraños que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto. Así que ahora, aquí hay algo interesante. Todos entregaron todo lo que ellos tenían de adoración. Alguna imagen, alguna tablilla de barro, alguna cosa que representara a esos dioses, todos se lo entregaron. Y dice, ahora habla, dice, y los arcillos que estaban en sus orejas. Algunos tenían algunos aretes que significaba que eran esclavos. Algunos eran representación de a qué Dios ellos adoraban, se identificaban. Uh, Estaba escuchando a un brujo que dice que cuando va a una reunión de brujos, ellos se ponen diferentes adornos. Eso los identifica a quién adoran, a qué deidad ellos están adorando y qué grado tienen. Entonces, esos arcillos en los oídos o a veces se lo ponían aquí en la parte de la nariz o tendrían dijes, eso los identificaba si eran sacerdotes, si eran algún tipo de adorador. Entonces, aquí todos ellos, fíjese, tuvieron el mismo deseo espiritual de Jacob y entregaron todo. No dice que alguien se negó a entregar lo que ellos traían. Aquí Dios estaba moviendo el corazón absolutamente de todos. ¿Para qué? Para que todos pudieran entrar en la bendición de Jehová. Y dice así, y así dieron a Jacob todos los dioses. Ahora en el verso 5 dice, y partieron. Algo muy interesante, y por aquí se ve la primera vez que se usa esta palabra de terror. Dice, y aparecieron, y partieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Fíjese que los hijos de Jacob habían matado a muchas personas en una nación. Habían hecho una mortandad, es una masacre completamente. Habían hecho lo inimaginable. Lógicamente que los sobrevivientes o las mujeres o los que quedaron vivos quisieron vengarse. Entonces, Jacob no era un ejército lo que él tenía, era un hombre pasivo, era un hombre de campo, era un hombre que criaba animales, nunca tuvo un entrenamiento militar o un entrenamiento de guerra, los hijos tampoco, pero algo que sí tuvo Jacob es que tuvo la protección de Jehová sobre de Jacob. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jehová puso miedo en todas las personas que estaban alrededor de él. Pero no solamente un miedo, sino que tenían un terror. Tenían un pavor de querer, si ellos querían hacer algo en contra de Jacob, tenían pavor solamente de pensar, miedo horrible de pensar de que pudieran hacerle algo. Y eso es la presencia de Dios protegiendo y cuidándonos. Por eso más adelante la Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Amén, gloria a Dios. Dice, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Y después dice Jesús cuando le dice a Pedro, dice, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Una promesa adicional. Y eso es lo que estaba pasando. Y fíjense que algo muy interesante, como les había comentado, esa protección y esa relación que tenía Jacob es muy similar a la que tenía el rey David. Porque David cuando estaba reinando, él no hizo pacto con los demás reyes. Gobernaba países y ni siquiera tenía parte de su ejército en esa ciudad o en ese país para representarlo. Lo que dice la Biblia que Jehová había puesto temor en esos reyes para que tuvieran temor a David. Para que le tuvieran. Ellos tuvieron muchas cosas en común y aquí es el mismo terror que había puesto Dios a las personas para que no lo dañaran ni lo lastimaran, ni a sus hijos a pesar de lo que ellos habían cometido. El verso 6 dice, y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Llegaron sanos y salvos, pasaron por tierras enemigas, cruzaron por donde tenían que cruzar y nadie les pudo hacer absolutamente nada. El verso 7 dice, y edificó ahí un altar y le llamó el lugar Betel, que significa la casa de Dios. Ahora, aquí por primera vez él construye un altar después de tantos años, más de 20 años. Él está ahí ahora. Dice,
con su familia, con todos los que iban, dice, y edificó un altar y llamó el lugar Betel, dice, porque ahí estaba aparecido Dios cuando huía su hermano. Prácticamente aquí él vuelve a regresar al lugar donde estaba Ajá. y hace por segunda vez un altar en el mismo lugar donde recibió la promesa, en el mismo lugar donde recibió el sueño, en el mismo lugar donde Dios le habló a él. Ahora, ¿qué significa aquí? Que Dios está mostrándole que está cumpliendo su promesa. Y aquí esa promesa se llama la soberanía de Dios, que a pesar de que uno pueda fallar, Dios no va a cambiar su promesa a nosotros. Él la va a cumplir aunque seamos desobedientes. En el verso 8 dice, entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, y se llamó el nombre Elon Becud. Este hombre traía a todas las personas desde que llegó ahí con Abán, su tío. Traía toda la información de la gente que andaba con él. Y dice el verso 9, y se le apareció otra vez Dios a Jacob, la tercera vez, cuando se había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Ahora, aquí hay otra bendición, porque vemos que Jacob es bendecido porque es el tercero en la genealogía de la descendencia de Dios, ¿verdad? De Abraham, vemos que viene Isaac y viene Jacob, es el tercero en la línea. A cada uno Dios los bendijo de diferente manera y diferente forma. Aquí Dios le había dado una promesa de bendición a Jacob, de que le dijo que Dios lo iba a prosperar. Y él dijo, todo lo que tú me des, de lo que me prosperes, el 10% te daré. En la prosperidad de Dios no significa que Dios lo va a hacer rico, sino que va a hacer que todo lo que usted haga le salga bien, le sea de bien, sea productivo. José nunca fue rico, estaba con Potifar, pero todos a los que le sirvió José, todos se enriquecieron, todos fueron prósperos porque Jehová estaba con José. Entonces aquí Jacob experimentó esa bendición, pero aquí dice en el 9, por tercera vez se le apareció otra vez que dice Dios a Jacob cuando se había vuelto de Parán Adán y le bendijo. Esto después de que llegó a ese lugar pasaron aproximadamente unos 10 años y ahí el Señor nuevamente en la tercera vez que se le aparece, ya llevamos 30 años, la primera se le aparece, a los 20 le da otra promesa y después a los 30 años después le da otra promesa. El verso 10 le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Dice, y él llamó su nombre Israel. Fíjese que aquí Dios le está llamando a él ahora Israel. Ya no será Jacob, el gusano, el estafador o el que cometía cosas equivocadas o hacía cosas equivocadas, sino aquí ahora Dios le cambia su nombre. Fíjese algo interesante. A Adán le cambiaron el nombre, pero no se lo cambiaron a Noé. No le cambiaron el nombre a ninguno de ellos antes. Se lo cambian a Adán, no se lo cambian a Noé y ni a otros personajes. Pero viene Abraham, Dios le da una promesa antes y después le cambia el nombre y le cambia la promesa. Vemos que viene Isaac, pero a Isaac no le cambiaron el nombre. Ni le cambiaron la promesa. Mas en cambio a Jacob le cambian las promesas, le dan 3 promesas y le cambian el nombre. Esto es algo interesante. Y aquí dice el verso 10, dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y ese es el apellido de Dios. Dice, Jehová es mi nombre y Israel es mi apellido. Dice, y él, dice, llamó su nombre. Esto está refiriendo a la palabra él en el hebreo, significa Dios, es el nombre representativo de él hacia los humanos. Y llamó su nombre Israel. El verso 11 dice, y le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Aquí hay algo impresionante porque aquí Él se revela como yo soy, el gran yo soy. Amén. Fíjese, no se lo representa Abraham, no se lo representa Isaac, no se lo representa a nadie, sino que solo a Él, por la causa de que ahora lleva el apellido del Padre y ahora le dice, yo soy el Dios todopoderoso. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso representaba los 35 nombres que se le dan exclusivos a Jehová en el Antiguo Testamento. Y la palabra, el Todopoderoso que se le está diciendo aquí, viene la palabra traducida que significa al único Dios que tú necesitas.
Amén. Eso es lo que significa el nombre del Dios Todopoderoso. Y después dice, y creceré y multiplicaré una nación y en conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Fíjese, le cambia aquí la promesa a él y dice, creceré y multiplicaré. Amén. Creceré porque viene la descendencia de su sangre, de sus hijos, y multiplicará por las gentes que le pertenecían a él y que le pertenecían a sus hijos. Y aquí dice, creceré y multiplicaré. La palabra que se le dio a Adán, multiplíquense. Cuando le dijo a José, perdón, cuando Jehová le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense. La que le dio a él, ahora se la trae y se la da a Jacob, pero no solamente eso, sino le dice, crezcan, extiéndanse, váyanse por todo lugar, a toda, planeen, más que nada le está diciendo, poblen, llenen la tierra ahora de esta nueva generación que trae mi nombre, que está exclusivo mi nombre. Y dice aquí, dice, y le dijo Dios, yo soy el Dios poderoso, crece y multiplícate. Una nación, fíjese, aquí nace otra nación, dice, y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Fíjese algo increíble, porque aquí le está diciendo que reyes saldrán de sus lomos, lo que significa la genealogía de él, la genética de él, y se está refiriendo a las 12 tribus de Israel. No solamente las 12 tribus, sino se está refiriendo a los que descienden. Por ejemplo, de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo, pero también viene David. Amén, así. ¿Verdad? Y viene la tribu de Dan, viene cada uno que salieron libertadores o reyes o ministros del Señor que salieron ahí. Y eso es a lo que se está refiriendo. Esa promesa no se la hace a Isaac, pero sí se la hace a Jacob. 30 años, 20 años pasó para que Jacob se volviera a acordar del padre, prácticamente. Y luego de ahí pasan otros 10 años, 30, para que reciba esta promesa. Y 30 es el número de la promesa. ¿Por qué? Porque es el número de cambio. Cuando hace el cambio a los 30 años, después vienen 10 años y lo que pasa de esos 10 años, esos 30 se convierten en 40 y se llama una nueva generación. Y aquí Dios le estaba preparando a Jacob para que se preparara, porque en 10 años él iba a ver una nueva generación de su descendencia y de lo que Dios le había prosperado. Iba a ver el crecimiento y la prosperidad y el empezar de lo que Dios empezó a establecer en las tribus desde el principio. Aquí después dice el verso 12, y en la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Aquí viene, dice, la tierra que yo he dado a Abraham. Fíjese, aquí ya está el nombre cambiado del padre, para certificarle a él, que al abuelo le cambió el nombre, pero también a él le cambió el nombre. Lo que significa que había una provisión espiritual y una bendición espiritual terrenal. Y cuando Dios cambia el nombre, entonces vienen las bendiciones espirituales. Amén. Y una bendición espiritual no se termina. Fíjese, ¿cuántos años pasamos ya ahorita de que murió Abraham? Miles de años, cientos de años. Mas, sin en cambio, la promesa de Abraham sigue firme en Israel. Mientras siga existiendo Israel, la promesa de Abraham sigue ahí. ¿Y cuál es otra promesa que se cumple palpable físicamente? El pozo de Jacob. ¿Usted ha ido a tomar agua ahí en el pozo de Jacob, hermana? Sí. Amén. Entonces, esa es la promesa que se comprueba. En lo espiritual tenemos la Biblia y está el Torah que comprueba las promesas espirituales, pero en lo terrenal está el pozo de Jacob, donde usted va a ir el próximo mes, en estos días va a ir para allá, para confirmar lo que dice la Escritura, lo espiritual y también lo que es lo material. Por eso aquí le cambió el nombre, porque le cambió las bendiciones espirituales, pero también las terrenales. Entonces el verso 13 dice, y subió Dios de él, dice, y subió Dios de él. Aquí Jehová ya se representa como el Dios de Jacob. Dice, y subió Dios de él. Está refiriéndose a él, dice, y en lugar donde había hablado con él, dice, aquí dice, y subió Dios de él. Aquí Dios está ya llamando el Dios de Jacob. Y eso lo comprobamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Dice, y Dios no se avergüenza de llamarse su Dios.
Amén. Vea la promesa espiritual que está confirmando aquí. Yo soy tu Dios, Jacob. Diablo, demonios, yo soy el Dios de Jacob. O sea, lo dice con orgullo. Por eso dice que en Hebreos dice, y él no se avergüenza de llamarse el Dios de nosotros. Amén. Lo que significa que aquí empieza a crecer la fe en espiritual y vamos a empezar a conocer aquí ya la fe. Recuerde, Abraham no habla de la fe, aunque es el padre de la fe, pero se habla la fe de la obediencia. Aquí ya se habla de la fe en espíritu. Por eso es que viene todo el cambio. Y dice, y en el lugar donde había hablado con él, Dios mismo aquí se está revelando, aquí es Jesús mismo revelándose que habló con él y había hecho una promesa junto con él. En el 13, el verso 14 dice, y Jacob erigió un pilar en lugar donde él había hablado con él, un pilar de piedras. Dice, y derramó sobre él una ofrenda de libación. Dice, y echó sobre él aceite. Ahora, anteriormente se ponía una piedra sobre otra piedra y se llamaba un altar. Pero ahora aquí dice que hace una pila de piedra. Y fíjese que el pilar de piedra es una nueva forma de adoración, lo que está haciendo acá. Y dice, y derramó sobre él una ofrenda de libación. Y aquí es la primera vez que se presenta una ofrenda de libación. Es una ofrenda espiritual. Anteriormente habían hecho una promesa, ayúdame, te voy a dar esto, físico o material. Pero aquí hace una pila, es como lo que hoy nosotros podemos llamarle, se le llama el altar, pero no se llama el altar realmente, se llama el podio donde se pone la Biblia y de ahí predicamos. Aunque hoy se llama el altar, ¿verdad? Por traer el altar, pero no, realmente es un lugar que se separa específicamente de adoración. Y aquí es el primero que hace una ofrenda diferente a los demás, de libación, lo que es una ofrenda de liberación, de bendición. Y aquí, por primera vez, él pone aceite. Aquí ya estamos viendo al Padre, al Hijo que representa la pila de piedra, que es una pila específicamente, dice que nosotros somos piedras vivientes y Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores. Entonces estamos viendo aquí y estamos viendo, dice que derramó aceite, una ofrenda especial, dice echó sobre el aceite y el aceite es tipo del Espíritu Santo. El aceite es tipo de el gozo. Quiero que vea algo muy interesante. En muchas congregaciones, yo he ido a muchas congregaciones y a veces yo después de que predican, después de que predico o después de que cantan la alabanza, he corregido a muchos hermanos y muchos hermanos se han molestado hasta pastores. Le digo, hermano, es que tiene que enseñar la verdad, no puede mentirse. Se termina la alabanza y pues lógicamente las personas callan, se están tomando su lugar y siempre pasan, que no se acabe el gozo. Que no se termine el gozo. El gozo es el cantar, el brincar, saltar y estar contento no significa gozo. Eso no significa gozo. Eso es estar en alegría y es lógico que después de cantar uno se calme, pero no significa que la gente está perdiendo el gozo. El gozo significa estar alegre en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de lo que uno está confrontando y el gozo usted lo puede experimentar de esa forma. Cuando pasa algo y hace, al fin pude pagar. Ay, por fin arreglé ese problema que me estaba agobiando. Ese es el gozo, la expresión que sale del alma que le dice a Jehová, gracias. Amén. Entonces, esto es lo que hizo aquí Jacob, estaba experimentando un gozo de su alma. No lo vimos con Abraham, no lo vimos con Isaac, no lo vimos con Noé, no lo vimos con el que se fue con Dios, dice, caminó Dios con él. Pero aquí lo estamos viendo por primera vez que está refiriéndose por primera vez lo está refiriéndose en el aceite. Ahora Jacob disfrutó. Ahora Jacob dice, ahora sí te conozco. Ahora sí sé quién eres. Algo más diferente. Y el verso 15 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Lo que significa que pude hablar en casa. Cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, puede estar, digamos, yo con mi esposa en la calle, puedo hablar cómo resolver el problema y si hay otras personas podemos hablar, mitigar las palabras como no hablar tanto, pero cuando llegamos a la casa, en la casa nos expresamos de una manera cuando estamos en la sala, de otra manera cuando estamos en la cocina, pero cuando estamos en la habitación, en la recámara,
es cuando realmente sacamos a flote o sacamos a presencia todo lo que nos esté alegrando o agobiando. Entonces, cuando habla de la casa de Jacob, la casa de aquí, la casa de Betel, es que Jacob pudo expresar todo lo que tenía guardado en ese momento que hizo esa pila de altar, que es el podio, que es donde pudo él expresar su gratitud. Por eso hace algo diferente. El verso 16 dice, y partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata significa abierto, se han abierto los oídos, es lo que significa, cuando dio a luz Raquel y tuvo gran dificultad en su parto. El verso 17, y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Recuerde que ella había sido estéril, había tenido algunas dificultades, y ahora estaba teniendo otra dificultad para tener un hijo. Y el verso, por eso dice la palabra Efrata, de la palabra Efrata realmente significa sean abiertos o abiertos los oídos. Dice, y aconteció en el 17 que estaba en lo más duro del parto, y le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Ahora, cuando dice la partera, le dice a ella, no temas, realmente no fue la partera que le estaba diciendo eso. Eso es lo que se conoce como reba, una palabra de Dios a ella. Y la palabra le estaba diciendo, no tengas miedo. En el miedo nosotros llamamos las cosas o las desgracias a nuestra vida, porque el miedo atrae la maldad hacia uno, atrae la destrucción. Job dijo algo muy interesante. Dijo, todo lo que yo tuve miedo me vino. El miedo atrae la tristeza, la maldad, la enfermedad, las dificultades. Ahora aquí dice en el verso 18, y cuando su alma partía, pues murió, llamó a su nombre Benoni, pero su padre le llamó Benjamín. Ella murió, falleció dando a luz, porque realmente lo que pasó, dice, cuando su alma partía, pues murió, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Después de todos los hijos e hijas que tuvo Jacob, es la primera vez que él pone el nombre. A los demás, las esposas, la concubina pusieron el nombre, pero aquí es la primera vez que él lo hace. Dice, y la palabra Benoni significa hijo de mis dolores. Y lo que dice aquí en Benjamín significa el hijo de mi diestra o el hijo de mi mano fuerte. Es lo que se está refiriendo aquí. El verso 19 dice, y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ese era el nombre antiguo de la ciudad donde nace el Señor Jesús. Después dice el verso 20, y puso Jacob un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Hace un ornamento, lo que hoy se le llama ahorita les digo, hace un ornamento para reconocer el amor que tenía a ella y hace una forma de recuerdo para ella. Y es la primera vez que se hace eso en una tumba o en un entierro. Es la primera vez que se hace eso. Lápidas, hoy se llaman lápidas, una placa de piedra que va escrito aquí la información, el epitafio, que significa una palabra específica que usaba la persona. Y esto es lo que hace aquí, lo que hace Jacob por ella en el verso 19. En el verso 20 dice, y puso Jacob un pilar. Yo le decía a mis hijos, si yo me voy con el Señor, en mi epitafio, quiero que diga, murió perdonado. Bueno, eso es lo que yo quiero que pongan en esa parte. En el verso 20 dice, y puso Jacob un pilar sobre su sepultura, ese es el pilar de sepultura de Raquel, hasta el día de hoy. El verso 21, y partió Israel. Fíjese que aquí ya no dice Jacob, se fue, sino dice ahora, el nombre nuevo de él, dice, y partió Israel. Dice, y tendió su carpa más allá de Migdal Edar. Aquí es algo muy interesante, porque aquí empieza el camino espiritual de Jacob más intenso, más intenso y más sometido, lo que significa que aquí el Espíritu Santo está guiando en una manera sobrenatural ahora a Jacob.
aquí en esta parte de aquí. Y lo que hace aquí es que vamos a ver una sabiduría diferente de Jacob a la nueva sabiduría espiritual. Por eso le está hablando a Israel. Nosotros no somos Israel, pero nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús. Lo que significa que ahora, como ser iglesia de Jesús, viene la mente de Cristo que es puesta en nosotros. El verso 22 dice, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Mijal, la concubina de su padre, y se enteró Israel de ello. Ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12. Aquí el diablo lanza un ataque en contra de Jacob, haciendo una división familiar. Si se dan cuenta algo, hermanas, hermanos, le volví a repetir que es algo muy similar a lo de Jacob que David, porque uno de los hijos de David también se acostó con una de las concubinas de su padre. El diablo se vio muy efectivamente cómo querer dañar y destruir en todo desde el principio la obra del Señor. Entonces aquí dice, y aconteció que mientras Israel, dice el verso 22, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bijal, la concubina de su padre, y se enteró Israel de ello. Ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12. Fíjese que aquí no le llama Jacob. La traición, fíjese algo interesante, hermanos y hermanas, cuando su ministerio sea más grande, los demonios que usted va a enfrentar van a ser más grandes. Así es. Los problemas espirituales van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque usted está entrando en una fe mayor. Entonces aquí está hablando de Israel. La traición no vino cuando era Jacob. La traición vino cuando era Israel. En el momento más espiritual de Jacob fue cuando vino la traición. ¿De parte de quién? De su propio hijo. Pablo... Fíjese que eso se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento cuando dice Pablo que uno de los hijos estaba con la mujer de su padre. Se volvió a repetir en el futuro. Después vamos aquí, dice, y los hijos de Jacob fueron 12. Fíjese que ahora aquí como padre lo llama Jacob, pero como siervo de Dios no lo llama Jacob, sino lo llama Israel. En el verso 23 dice, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. Dice los hijos de Raquel, José y Benjamín, y los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Aquí está dando una referencia de los nombres espirituales que van a ser transformados. Aquí empiezan a formarse prácticamente las tribus de Israel, aunque en el futuro con Moisés es como si ya se nombre la tribu específicamente, porque realmente ya se formaba un gobierno. Ahora aquí da los nombres de ellos, y en el 26 dice los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Dice esto es una referencia para que la persona entienda, porque la gente va a decir, mira, aquí ya está hablando otra persona, está hablando uno que se llama Israel y aquí ya está hablando otro de Jacob. Está refiriéndose que Jacob es el mismo Israel, por eso habla de Israel, el hijo espiritual, y ahora le está dando el nombre que es el que tuvo los 12 hijos. Es interesante esto, hermanos, porque tenemos que entender cuando nosotros crezcamos, vayamos creciendo espiritualmente, vamos a confrontar muchas áreas espirituales que no son iguales como cuando empezamos. Aquí se cambió el nombre, la promesa y la herencia, porque aquí Jehová le promete a él que tendría reyes, que tendría naciones, prácticamente de él, de la descendencia, no tanto de Abraham o no tanto de Isaac, sino de él, de su lomo, de su propia línea de sangre, es que han venido muchos gobernantes a la nación de Israel. Hasta el día de hoy, fíjese que eso es algo importante, porque en el día de ahora, hasta en el día de hoy, en Israel, ellos son muy cuidadosos de los linajes. ¿Se acuerda, hermana, que hace el año pasado salió un descendiente del rey David, que prácticamente lo llaman el Mesías, que pasó el año pasado, porque él venía completamente del linaje, De la línea. de la línea de David? Entonces, aquí Jehová le hace que el linaje de la línea de Jacob iban a ser reyes. ¿Me entiende? No lo dijo de Isaac, no lo dijo de Abraham, sino lo dijo de él.
Amén. Entonces, del linaje de Jacob viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo y le compromete que en el futuro, ahora Jesús es uno, aunque él es el Rey de Reyes, humanamente la gente lo reconoció como un rey, aunque Jesús nunca quiso ser rey humanamente, pero hubo un reconocimiento en cumplimiento a la promesa de Jacob. Y eso es lo que pasó. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Enseñar a nuestros hijos a adorar y bendecir a Dios. Amén. ¿Y para qué? Para que no causen problemas o dificultades, para que no tengamos esa diferencia con ellos, porque aquí estamos viendo un terrible pecado, una terrible situación que hace el hijo en contra de su propio padre. Eh, el mismo pecado, como dije hace un rato, lo hace Satanás con uno de los hijos de David también, que se voltea en contra de él. ¿Por qué? Porque eran muy parecidos en la adoración, venían de la misma situación, del mismo linaje, eran los dos ovejeros, cuidaban ovejas, es el nombre original de ellos, y era el mismo grado espiritual que vemos ahora de Jacob buscando a Dios como lo tenía David. Y David hace referencia de él, el Dios de Jacob, pudiendo a él llamarle el Dios de Israel, porque él gobernaba realmente en ese momento a la nación de Israel, mas sin en cambio hizo la pausa, recordarle que a pesar de sus fallas, sus equivocaciones, y fíjese, es interesante, aunque se le cambie el nombre en el futuro, se sigue llamando el Dios de Jacob. Eso es algo que le agradó al Padre, aunque deberíamos de decir el Dios de Israel, no por la nación, sino por Jacob. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Ahora, eso es una referencia que Dios hace para nosotros, porque hoy podemos decir el Dios de la hermana Lorena, el Dios de la hermana Lidia. Amén. ¿Me entiende? La gente se burla hoy de los cristianos, de las personas cristianas. ¿Y dónde está tu Dios? Mi Dios está conmigo. Amén. Gloria. Pase, triunfe o fracase, Él sigue siendo mi Dios, porque no es el fracaso que lo hace Él o lo deja de hacer Dios. Él está conmigo en todo tiempo. Hay gente que se burla, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está presente hasta el día de hoy. Mi Dios sigue teniendo cuidado de mí, pero ¿por qué no cuida a otras personas? Esa es una relación personal de cada uno. Tú no vas a bendecir a tu enemigo, ni le das de comer al que te cae gordo, ni le das de comer al que te cae mal. Le das ayudas al que te cae bien. Jesús dice, el que hace eso, ¿qué bueno hace? Nada. Entonces, el Padre Jehová nos bendice a todos. Por eso es que hoy la gente quiere burlarse de nosotros como cristianos. Pero cuando a mí me han dicho, ¿por qué esto de Jesús? ¿O por qué Dios no hace nada? Y cuando lo empiezan a criticar, yo quiero que tú le digas con ese mismo odio y con ese mismo desprecio eso al diablo. Culpa al diablo, insulta al diablo, dile de groserías al diablo y la gente me dice, ay no, pero ¿por qué si le dices eso a Jesús? Así es cierto. ¿Y por qué? Oh, es que Jesús no existe. Ok, tú puedes decir lo que quieras. Miles y miles y miles de ateos dicen que Jesús no existe. Bueno, si no existe, si quitamos la Biblia, ¿cómo probamos que Jesús existe? Si quitamos el Torah, ¿cómo probamos que Jesús existe? Y si quitamos el Corán, ¿cómo comprobamos que Jesús existe? Si usted quita a Jesús del Corán, el Corán deja de existir, porque es el último profeta que está antes de Mahoma. Y si usted quita a Jesús, deja de existir Mahoma. Entonces, ¿cómo comprobamos que Jesús existe quitando la Biblia? Es simple. El tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Le guste al diablo, le guste a los ateos, le guste a los que niegan la realidad de Jesús, el tiempo se divide ¿en quién? En Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. El tiempo se divide en Él. ¿Por qué? Porque Él es el tiempo. Amén. Entonces, de esta manera vemos cómo Jacob establece su vida diferente, cómo cambia todo, cómo cambia su mentalidad, cómo invita a su familia, a sus trabajadores, a que adoren y bendigan a Dios en una forma de que pudieran ser libres todos. Ahora, la bendición que viene sobre Jacob espiritual también se manifiesta en sus hijos y también se manifiesta en sus trabajadores. La bendición económica física también se manifestaba
en sus trabajadores. Si Jacob prosperaba, prosperaban sus trabajadores. Si Jacob prosperaba económicamente, también ellos eran bendecidos económicamente. Ahora, si eso no fuera cierto, ¿por qué la gente seguía a Jacob? Porque prácticamente Jacob era una ciudad que se movía de un lugar a otro. Llevaba demasiado ganado, llevaba demasiadas ovejas, llevaba camellos, llevaba trabajadores. Era una fábrica de quesos a donde quiera llegaba. Era una fábrica de quesos, era una compañía gigantesca. ¿Y por qué seguían a Jacob? Si se da cuenta, hermana, no existe un texto bíblico que diga que uno de los trabajadores de Jacob se enojó con él. O se enojaron los trabajadores de Jacob y se fueron. No, lo seguían. Porque sabían que del lado de Dios del lado de él estaba Dios y del lado de él estaba la prosperidad. Nadie tuvo hambre. Nadie tuvo necesidad. ¿Me entiende? Y esto es interesante. Cuando Jacob termina, viene un hambre a la tierra. Pero mientras él estaba, nunca hubo eso. Estaba fluyendo la leche que esa es una de las promesas que se hace en donde fluye la leche y miel para la tierra prometida, tierra prometida. Entonces, hermanas, hermanos, esto es lo que estamos viendo, que si nosotros cambiamos nuestra manera espiritual, nosotros cambiamos nuestra manera de cómo servir más al Señor y cómo honrar más al Señor, créame que Él va a hacer cosas maravillosas. Yo un día entré a la casa, estaban con mis hijos, y yo entramos a la casa y dije, vamos a hacer lo que dice la Biblia, saquemos todo lo que no le agrada. Y empezamos a tirar las cosas que no agradaban. Mis hijos empezaron a traer sus juguetes y decían, no, y lo tengo que tirar, dice, es mi juguete favorito. Lo tengo que tirar, es mi juguete favorito, y no querían tirar sus juguetes. Pero entonces los empezamos a tirar y se quedaron sin juguetes. Eventualmente vimos un cambio espiritual porque ahora ellos pasaban más tiempo leyendo una Biblia ilustrada de la Biblia para niños y vimos un tiempo más emocional. Llegábamos a otras iglesias y cuando había concursos bíblicos de que había quien contestaba y le daban un juguete, siempre se las estaban ganando, sabían la respuesta y estaban ganándose los juguetes o algo. ¿Por qué? Porque les dio un tiempo más de poder estudiar. Entonces ahora en este tiempo es un momento específico de poder hablar con la familia. Quizás sus hijos no están con usted, ya son más grandes, pero eso no le quita la responsabilidad de usted. Usted le llama, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Me permites? Dame 2 minutos de tu tiempo y déjame leerte un texto bíblico, déjame hablar. A veces le dijo, ay no, que no tengo tiempo. Yo tuve tiempo para cuidarte, para cambiarte los pampers. Yo tuve tiempo para bañarte, tuve tiempo para cocinarte. Cuando tú me pediste algo que te comprara, aunque no tuviera, busqué la forma de hacerlo y te lo compré. Entonces, esa es una responsabilidad que Jacob entendió, que aunque sus hijos ya eran adultos, aunque ya todos eran adultos, entendió que era un momento también específico para que ellos también buscaran a Dios. Amén. Entonces, por eso es que él hace ese cambio y aquí vemos que a él se le cambia el nombre. A nosotros se nos cambia el nombre cuando venimos a Jesús también. Dice el libro de Apocalipsis que se nos da un nombre nuevo apuntado en una piedrita. En una piedra. En una piedrecita. El nombre lo sabe él, no nos ha dicho, pero cuando estemos ya en su presencia, ya Jorge no se va a llamar Jorge. Así Tendremos un nombre nuevo. Pues esto es lo que comparte con todos ustedes, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, y hagamos ese cambio para ser transformados. Rapiditamente, usted ya lo explicó todo muy bien, no hay ninguna pregunta hasta ahorita, yo ya puse ahí si tienen preguntas. Vamos a descubrir las perlas para hacer un reminder, un recordatorio. El número 1, Dios mismo lo manda nuevamente a hacer el altar porque fue algo que a él se le olvidó. De un problema grande, de una situación difícil, él solamente prosiguió, mas se le olvidó darle gracias. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado así? Que el Señor nos ha sacado de un grande problema, de una gran enfermedad, de una gran situación y se nos olvidó darle gracias al Señor. Por eso el Señor lo vuelve nuevamente. Esa es una. Número 2, mucha gente ha preguntado, ¿cómo saben ustedes de que fue Dios quien se le apareció y que fue Dios contra quien peleó? Aquí él mismo lo está diciendo. El Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Esas son Amén. dos perlas en una sola. En la número 2, allí viene donde él, como usted dijo, es la primera vez que él llama a toda la familia. Eso lo hubiese hecho desde un principio, la historia toda hubiera cambiado, pero Dios siempre permite que nosotros pasemos un proceso. No podemos adorar a alguien que no conocemos. Ahí el corazón de él, como dijo usted, estaba siendo tocado, transformado, y es la primera vez que vemos que llama básicamente al arrepentimiento, a la adoración, Amén. y toma un carácter espiritual. Toma ese carácter como padre, carácter como marido, carácter como abuelo, porque aquí llama a todos a venir al Sí. arrepentimiento, ¿ok? A venir a adorar. También a que desechen todo aquello que había desagradado a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios teniendo cosas en nuestra casa, teniendo imágenes, teniendo tantas cosas que estamos poniendo en primer lugar mejor que a Dios, ¿verdad? Entonces aquí el Señor mismo le está abriendo los ojos, tanto espirituales como físicos, literales, ¿verdad? Ahora, aquí vemos cómo él toma los dioses y básicamente se cosa que quiere decir que todo este tiempo él había estado viendo cómo su familia invocaba, cómo su familia adoraba y no los había llamado la atención. Como nosotros Amén. como padre, cuando vemos a nuestros hijos o a nuestros nietos haciendo algo indebido, adorando, honrando, o como usted dice, teniendo quizás camisetas con que poniendo a otros dioses, eso no agrada a Dios cuando somos de verdaderamente le hemos conocido y lo ponemos en primer lugar. Ahora, el terror de Dios es la primera vez que se comparte en la Biblia esto, aunque después lo vamos a seguir viendo, pero aquí es donde nosotros, fíjate que hay una parte también en la Biblia que se me ha ido ahorita, se me ha ido de mi mente, es donde dice que Dios pone eso en Pablo para que no le haga nada a Pedro. Amén. Cuando él andaba persiguiendo a los cristianos también pone un temor en Pablo, y Pablo fue a llegar a ser un grande, un hombre pesado, se puede decir, en la espiritualidad, pero él también sintió eso mismo, y Dios ahí mismo caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Esto va para el demonio también. Cuando un Amén. Dios, por eso yo siempre he dicho de que no es por lo que nosotros seamos, sino por quién va delante de nosotros. El varón de guerra va delante de nosotros, y el enemigo, paso que el Hijo de Dios da, paso que el enemigo retrocede delante del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, Amén. aquí otra cosa. Vemos en el número 8 donde dice, murió Débora, ama de Rebeca. Rebeca era la mamá de él. Quiere decir Claro. que la Biblia no se enfocó en eso. Cuando ella oyó venir a Jacob, ella fue a su encuentro también y le informó de que su madre había muerto. ¿Ok? Porque aquí la ama nunca puede dejar a su patrona hasta que la patrona vaya con el Señor. Entonces ella se puede separar, ella está libre como Claro. estaba para separarse, y se supone que aquí ya Rebeca ya había muerto, ya le había llevado el mensaje y se quedó viviendo, así como usted dice, todos seguían a Jacob, porque Jacob Sí. era un buen amigo, un buen padre, un buen, como ser humano. Aunque espiritualmente falló, ¿quién no le ha fallado al Señor? Todos le hemos Amén. fallado. Sin embargo, Dios mueve situaciones, usa medios, situaciones, usa enfermedades, usa cualquier cosa para hacernos reconocer que realmente nosotros dependemos completamente de Él. Y como usted dijo, no necesitamos a otro Dios más que el Dios Amén. único, que es el gran yo soy. Bendito Dios. Entonces aquí dice, apareció otra vez Dios a Jacob donde había vuelto, volvió nuevamente al principio, volvió donde se le olvidó hacer altar, donde se le olvidó Amén. agradecer, y donde se le olvidó, donde el Señor le dijo, ve hasta la tierra de tu parentela, y él se había quedado en Siquem, donde pasó lo que pasó con su hija Dina. ¿Verdad? Entonces ahí es un recordatorio de lo que el Señor quería hacer con él. Luego en el número 10 vuelve a recordarle que él no se llama
Jacob, sino Jacob. Israel, porque de los lomos de él vendrá esa nueva gran nación, que hasta el día de hoy es una nación muy pequeñita, algo extraordinario. Está tan pequeñita en el mapa que parece un pulgarcito alrededor de 7 grandes naciones que la rodean. Israel tiene todas las entradas, todas las fronteras son de países grandes, pero una sola nación ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque el Dios Altísimo entonces desde el principio ya había dicho que iba a ser una nación. Y si Dios es conmigo, como dice el versículo, ¿quién contra mí? Eso va directamente para el pueblo de Israel, que no, el enemigo ha querido utilizar grandes imperios, ha querido utilizar a otros grandes reyes, grandes milicias, y no han podido destruir el pueblo de Dios. Bendito el nombre de Dios. Entonces aquí donde vemos lo de la libación, es primera vez que se menciona la palabra libación, ¿verdad? Usted ya lo había mencionado. También aquí donde dijo usted, eso solamente es un reminder que les estoy haciendo. Otra perla es lo que usted dijo, la primera vez que él pone nombre, ¿verdad? A un hijo, sí. Es la primera vez. Ahora, número uno, en el número 20, es la primera vez que se hace un tipo de lápida, un recuerdo que hasta el día de hoy está eso. Y ahora está fíjate que Belén se ha reducido, porque aquí dice la Biblia que es Belén, pero ahora si nosotros vamos, está en la parte antigua de Jerusalén. ¿Ok? Está dentro de lo que es Jerusalén, pero antiguo. Entonces dice, aquí donde él se acuesta con Bilha. Los historiadores de la Biblia, los grandes maestros y aún los judíos, la única razón que le dan a esto es porque Raquel había muerto y Raquel era su segunda esposa. ¿Ok? Delante de los ojos de Dios, obviamente esto no estaba bien visto, porque la mujer del padre era sagrada, por decir así, para los hijos, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí nos muestra algo, como dicen los mismos judíos cuando hemos hablado con ellos y ellos han estudiado la Torá, y muchos de los grandes historiadores dicen que Rubén lo hizo porque al morir Rebeca, ella tomaba el lugar de Raquel, perdón. Ella tomaba como segunda esposa porque ya no estaba su ama. Ella tomaba ese lugar y él quiso que su madre Lea siempre mantuviera ese lugar para que Jacob no volviera a acostarse con ella. No sé si estamos entendiendo esa parte. Para nosotros es algo increíble, algo difícil de entender. Pero para el pueblo de Israel, ellos lo explican de esa manera. Y nosotros debemos de explicarlo, digamos, como ellos lo explican, como todo lo que, porque nunca vamos a entender realmente la cultura, lo que ellos piensan, cómo ellos están pensando. Ellos dicen que si la esposa muere, la que ha cuidado los niños, la que ha cuidado sus hijos, toma ese lugar. Por eso la mayoría de judíos se casan con la que cuidó desde que su mujer estaba embarazada. Ellas toman ese lugar. Entonces, por eso se cree que eso pasó aquí. Ahora, abajo en el 27 vemos que él vuelve. Hasta ahí vemos que él vuelve y obedeció a Dios. Cuando él vuelve al lugar donde habitaba su padre, vuelve a encontrarse con su padre aquí, que ahora es Hebrón, es el norte de Israel. Y aquí vemos cuántos años vivió Isaac en el número 28, son 180 años. En el número 29 vemos que nuevamente se vuelve a reunir los tres como familia, Jacob, Isaac y Esaú. Entonces, esas son las perlas que hemos descubierto en el día de hoy. Creo que no hay nadie que tenga alguna pregunta, alguna respuesta. No. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? A ver, hermanito, usted ayúdeme a leer ahí. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No hemos visto. No.
No hay Pónganme preguntas. un amén ahí entonces, pónganme 3 amenes si todo está claro, por favor, si todo lo ha explicado, el hermano lo ha explicado perfectamente. El hermano lo ha explicado muy bien y solamente lo único que yo he hecho es hacerles un recordatorio de las perlas de las Sagradas Escrituras, las que hemos encontrado juntos, las que vamos a atesorar en nuestro corazón. Y si usted también quiere anotarlas en su Biblia o en su libro de apuntes, lo puede hacer porque eso es algo muy importante para el pueblo de Dios. Por eso dice que su pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no tomamos muchas veces la palabra de Dios, no la escudriñamos. Entonces, por favor, pónganme con 3 amenes, ya estamos bien. Dice okay, Jacob, Isaac y Esaú se volvieron a encontrar, correcto. Aquí es donde en el Salmo, en el capítulo 35, dice que todo estuvo muy bien, bendito Dios. Entonces ya, pastor, ya con eso ya estamos, básicamente quedó todo claro. Claro, sí, sí. ¿Algo que le quiera añadir usted relacionado No, a eso que yo hablé de Rubén? no, hermana, está bien. Lo que sí sería compartir el cambio, compartir con nuestros hermanos acerca del cambio de los días viernes. Oh, sí, hermanito. Ok, les queríamos hablar a ustedes, a todos los oyentes, de que tuvimos una plática con el pastor hoy. Él tiene tiene un ministerio grande, obviamente, y lo invitan mucho a predicar. Yo también tenemos un ministerio que hay que prepararnos, hay que estudiar mucho. Entonces, se nos hace bien, queremos tomar cada 15 días hacer los estudios bíblicos, cada 15 días. A partir de hoy, en 15 días vamos a tener el estudio bíblico, cada 15. Igual va a ser el viernes a las 7 p.m. hora de California. ¿Por qué menciono California? Porque muchos están en Toronto, hay otros que están en Egipto, hay otros que están en Centroamérica, Suramérica. No sabemos desde dónde nos escucha, aunque nos escuche dentro de Estados Unidos. En la parte son 3 horas de adelantado. Entonces queremos informarles de que hoy es el último viernes que lo hacemos viernes consecutivamente. A partir de hoy será dentro de 15 días. Cada 15 días tendremos el estudio bíblico. Entonces, por favor, el día lunes estaré con ustedes por última vez antes de irme a Tierra Santa. Y voy a estar desde allá de Tierra Santa, voy a estar haciendo en vivos para que ustedes vayan viendo, vayan recorriendo conmigo esas tierras y vayamos caminando juntos las páginas de las Sagradas Escrituras. También el hermano nos va a estar dando a nosotros una primicia que vamos a estarles informando en esta semana. La hermanita Lidia Torres, el hermano hoy estaba hablando con nosotros de que va a haber la cumbre de presidentes en Estados Unidos y la hermanita Lidia va a estar orando directamente por el presidente Nayib Bukele, directamente con él. El hermano nos va a estar anunciando el día y la hora y probablemente eso se va a estar pasando en vivo. Dios ha permitido que esto así pase y bendito sea el Dios. Para nosotros es un orgullo orar por el presidente que es presidente de aquel gran país que tiene su nombre, El Salvador. Bendito Dios. Bueno, entonces ya nos despedimos, hermano. Voy a orar ya por una pregunta. Dice, ¿va a haber clase el otro viernes? No, Sandrita, no va a haber clase el otro viernes porque no vamos a estar aquí, sino va a ser cada 15 días, en 15 días que yo regrese. Y de ahí, aunque yo esté aquí, el hermano tiene otras cosas que hacer también y siempre anda corriendo de un lado para otro porque lo invitan a predicar. Y entonces vamos a estarlo haciendo cada 15 días. Que el Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y despedirnos de esta noche. Padre amado, Padre misericordioso, agradecidos estamos, Señor, por este gran conocimiento, Señor, que tú abres por medio de las Sagradas Escrituras, por esos misterios que tú nos muestras, esas perlas de las Sagradas Escrituras. Padre, te damos gracias, honramos tu sagrado nombre y así como hizo, Señor, Jacob, Israel,
de regresarse, Señor, a darte honra y gloria. Así lo hacemos hoy nosotros porque podemos decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros, por estar con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, por cuidar, Señor, de nuestra familia, Padre, y de tu casa, Señor, de tu pueblo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom. Amén. Compartan, hermanitos, compartan. Esa es la forma que nos pueden ayudar, ¿verdad? Compartiendo. Ahorita vamos a estar compartiendo nosotros también. Usted nos va a estar dando las indicaciones, ¿no, pastor? En la semana, sí, para cuándo va a ser esto de lo de las cumbres, ¿no? Sí, estamos esperando la información para que nos den el día que vamos a estar orando. Nos están pidiendo que tomamos un tiempo para poder orar con el presidente. El día de mañana estaré en San Bernardino a las 3 de la tarde orando con una persona que viene representativa del gobierno de El Salvador. Estaremos con ella en San Bernardino. Estará abriendo también una oficina del consulado salvadoreño en San Bernardino. Tenemos muchas actividades durante la semana y vamos a estar informándoles durante la semana. Bueno, ok, entonces muchas gracias, que el Señor les bendiga. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Shalom. Amén. Bendiciones. Gracias. Dios los bendiga.